Escuchas Neurociencia en Sin Radio con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. En épocas recientes, como no podía ser de otra manera, el estrés se ha puesto de moda. En realidad, el que se ha puesto de moda es el estrés crónico, es decir, aquel que nos hace estar en constante tensión, ansiedad, angustia, el que nos impide a veces dormir y en el que nos puede generar también otros problemas. Bueno, pues hoy os quería comentar que el estrés crónico también puede provocar que engordes, que aumentes de peso. Normalmente tenemos una serie de reguladores del apetito y la saciedad en el organismo que funcionan, de acuerdo evidentemente también a sensaciones desde el cerebro, que es al fin y al cabo el que regula en última instancia si tenemos hambre o ya hemos comido suficiente. Pues veréis, el cerebro está también en conexión con una serie de hormonas que podemos llamar las hormonas del apetito o también las hormonas de la saciedad, en las cuales quiero destacar una en particular, que es la grelina, que es una hormona que se estimula con el apetito. Y entonces participa en lo que es el metabolismo de las grasas y de los azúcares. En particular, esta hormona se produce en el estómago, pues un lugar muy obvio para estimular la sensación de apetito. De todas maneras, también es cierto que la grelina llega al cerebro, como todas las hormonas van por la sangre y llegan al cerebro. Y entonces también regula funciones asociadas a la gestión del nerviosismo. De tal manera que cuando estamos estresados se pueden alterar los niveles de grelina y ello puede afectar, como todos sabemos, al comportamiento, al humor y al metabolismo. Entonces, en otras palabras, el estrés podría aumentar la grelina, con lo cual también tendríamos más sensación de apetito, ¿no? Que muchos lo habréis comprobado cuando estáis en víspera de un examen, que abrís la nevera cada 2 minutos, ¿verdad? Bien, también esta hormona puede proteger de la carga psicológica producida por un estrés constante, que en contrapartida también promovería el sobrepeso, ¿verdad? De tal manera que cuando tenemos más estrés crónico, lo que hacemos es saciarnos menos, tener más sensación de apetito, pero por otra parte actúa seguramente con un cierto efecto anestésico. Por otra parte, tenemos otra hormona, que es la leptina, que normalmente se produce a partir de las células de la grasa, aunque hay otros lugares, pero este es uno de los lugares principales, y la leptina hace un poco el efecto contrario, es decir, nos induce la saciedad, la sensación de estar saciados después de haber comido. Normalmente por eso decimos que hay que comer despacio, para dar la opción a que la leptina empiece a aumentar sus niveles y así esté en sangre, indicándonos un poquito cuál es el regulador de lo que estamos ingiriendo y hasta qué punto estamos o no saciados antes de que sea demasiado tarde y lo que lleguemos a estar más bien embostados, ¿verdad? Pues bien, en muchas personas con sobrepeso o incluso con obesidad, cuando aumenta mucho la cantidad de grasa disponible, también se puede generar una resistencia a la leptina, lo que hace que se tenga menor sensación de saciedad. También parece en estudios recientes que la leptina se ve afectada por el estrés, lo cual reduciría la saciedad al comer, es decir, no solamente tenemos más hambre, sino que nos sentimos menos saciados. Y en tercer lugar tenemos el cortisol, que es la hormona del estrés y que normalmente está muy aumentada en un estrés crónico. De hecho, el cortisol tiene varias funciones en el metabolismo, como es, por ejemplo, mantener los niveles de glucosa en sangre. Aunque cuando tenemos mucho colesterol también podemos aumentar el riesgo de diabetes o de síndrome metabólico. ¿De acuerdo? En condiciones normales el cortisol tiene un cierto pico de producción hacia la mañana temprano para despertarnos y también después de almorzar. Y después esos niveles van reduciéndose. Pero en cualquier caso lo que sí se sabe es que esos niveles de cortisol se disparan con más frecuencia cuando estamos muy estresados y con lo cual podría generar el efecto contrario, es decir, aumentar la producción de grasa que se acumula sobre todo en la zona de la barriga. Entonces, en su conjunto, si queréis iniciar un régimen de adelgazamiento para perder esos kilitos de más que a lo mejor hayáis cogido, aunque las navidades no son el mejor momento, hay que decirlo, tener en cuenta que un factor muy importante asociado a seguir un régimen que os permita adelgazar es evitar el estrés, es decir, buscar momentos de meditación, de serenidad,
de estar en armonía y en contacto con el propio cuerpo y con uno mismo. Y bueno, no cabe duda que eso también nos ayudará a comer más despacio, a comer con menos ansiedad, a cubrir mejor las necesidades metabólicas y seguramente a no intentar llenar los huecos y espacios vacíos de la vida estresante con calorías vacías. Muy bien, pues espero que esta información haya sido de vuestro interés. Os ha hablado Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología, también autora de los libros Dale vida a tu cerebro y pon en forma tu cerebro, de Roca Editorial. Saludos cordiales.